Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar un sábado más con nosotros en esta cápsula del canal de Jesús Escobar Tovar, que generosamente nos brinda un espacio todos los sábados. En esta ocasión vamos a hablar de letras, vamos a hablar de realismo mágico que es uno de los géneros más importantes, formó parte del boom latinoamericano. Y si hablamos de realismo mágico, tenemos que hablar, por supuesto, de Juan Rulfo, tenemos que hablar de García Márquez, tenemos que hablar del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. Curiosamente, ese boom no llevó a la única mujer que escribía realismo mágico en esa época, Elena Garro. Este género se caracteriza por mezclar la realidad con la fantasía, con la magia, con los sueños. Y es muy latinoamericano porque es aquí, en nuestras culturas, donde la magia cobra vida y se entremezcla con el cotidiano y con el ser humano, con el mexicano particularmente. Y en esta ocasión estoy muy contenta y muy orgullosa de presentar a una estupenda escritora con su primer libro que acaba de publicar y de presentar en San Luis Potosí. Lule Ríos, buenas noches, Lule. Igual, buenas tardes a ti y a todo tu público. Buenas tardes. ¿Cómo fue tu experiencia de escribir y publicar un libro? Pues fue de menos a más, o sea, comencé con solo una idea y un anhelo de llegar a culminar mi meta. Y gracias a mi tallerista, que eres precisamente tú, Ana María, lo fui realizando y llevando al término eh, y a la realidad. Y ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Sí, Muéstranos al niño. es una novela en realismo mágico, se llama La de en medio, y está ubicada en una época muy revolucionaria, que fue las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, y en una región muy rica y abundante, que es la Huasteca Potosina. Interesante que toques la Huasteca Potosina y las costumbres de la Huasteca Potosina. Háblanos un poco de ello, por favor. Sí, precisamente en la novela se habla del costumbrismo, de historia y metemos magia para lograr el género, a través de un pueblo originario de la Huasteca, el pueblo Tenec, eh, que en sincretismo los mestizos lograron una nueva cultura, que es nuestra cultura actual, que ha formado nuestro México que, que tenemos ahora. Y muchas de esas costumbres pues, se siguen conservando, sobre todo que están, pues sí, basadas en creencias también. Tengo entendido que te prologó el cronista de la ciudad, ni más ni menos, un historiador. Eh, no es el cronista, pero es un historiador, tiene por ahí 2 doctorados en No historia, más. sí, nada más. Y pues sí, precisamente él se especializa en la cultura huasteca. Es interesante que este tipo de historias salgan a la luz pública con esa magia y con esa frescura con la que tú manejas la historia a través del pueblo Tenec. Tenías preparado un fragmento para leernos, ¿verdad? Sí,
Precisamente la historia, quería contar un poco de Por la favor. lectura. Esta no es una biografía, pero está inspirado en una mujer que nació y creció en la Huasteca Potosina, una mujer que es mi madre, y en su familia y en su entorno. Entonces, un poquito, quiero leer un poquito para adentrarnos a conocer un poco y entender de qué va la novela. ¿Sí? Dice, Elisa era la cuarta hija de Victoria y Antonio. Fue una niña muy delgada para los estándares de esa época. Desde muy pequeña, la niña sufría un tipo de desmayos a los que nunca encontraron un porqué. Cuando sucedía, toda la casa se movilizaba para seguir las indicaciones del médico del pueblo, que consistía en pasarla de una tina de agua caliente a otra de agua fría. Jacinta, quien ayudaba en la cocina, siempre aparecía de inmediato y no se despegaba hasta verla reaccionar, lo que algunas veces tardaba casi media hora. Cuando Elisa despertaba, le preguntaba con insistencia de dónde venía. Canin tweets, canin tweets. No paraba de repetirlo hasta que la niña le contestaba debilitadamente que todavía no. Al-Shanam. Los demás no ponían atención a eso, además de que, a excepción de su padre, nadie más hablaba Tenec en la casa. Cuando todo terminaba y la recostaban en su cama, Jacinta entraba a su habitación y Elisa la abrazaba con fuerza como no lo hacía con nadie más, y en voz baja le decía que le daba miedo. Jacinta la apretaba contra ella. Ancina debe ser. Istak. Tienes que cruzar. Uno de estos días podrás hacerlo y yo te esperaré aquí. Aquella casa grande por la que diariamente circulaban un sinfín de visitas, las mujeres que trabajaban en casa y a quienes Elisa tosigaba con sus preguntas, y todos los paseos sabatinos al campo con su abuela y sus hermanos, parecían no ser suficientes para llenar el mundo de la pequeña Elisa. Entonces leía todo lo que llegaba a sus manos, aunque no tenía acceso a todos los libros de la casa, porque no todos eran apropiados para su edad. Cuéntanos del pueblo Tenec. El pueblo Tenec. No tengo preparado por aquí un fragmento sobre eso, pero el pueblo Tenec es un pueblo originario de la Huasteca Potosina que fue un poco aislado en el tiempo de la conquista, se aisló un poco y por eso se protegió más su cosmología, su cultura. Y es un pueblo que hasta el momento eh, continúa con sus creencias y sus tradiciones, aunque como en todo México y en toda Latinoamérica, se dio una influencia de los españoles, de la cultura española, sobre sus propias creencias y sobre su propia cultura. Y entonces el sincretismo fue muy marcado en regiones como la Huasteca Potosina y hasta la fecha se sigue conservando una cultura que en la que hay mucha relevancia de las creencias del pueblo Tenec sobre el costumbrismo y las creencias españolas. Y esa magia, me acuerdo que tienes un fragmentito por ahí que nos habla de la magia específicamente. Sí, ¿Nos lo podrías compartir? claro. Sentadas a la orilla del manantial que se encontraba en el fondo del sótano natural, como hipnotizadas, Jacinta y Elisa observaban aquel espectáculo sobre el agua. El lugar era indescriptible, pues tenía la peculiaridad de reflejar las estrellas aún cuando el sol brillaba en su máximo esplendor. Adentro solo se escuchaba el sonido de las aves anidadas a lo largo de los muros de aquella cavidad vertical. Además, el remanso del agua en aquella poza transmitía una paz que apaciguaba el alma. La nitidez de los reflejos era tal que más bien las estrellas parecían emerger y daban la sensación de que podían tocarse al meter la mano. Para llegar, caminaron por más de media hora, siguiendo el arroyo poco profundo que se formaba a partir de aquel nacimiento de agua, y que de manera inusual corría cuesta arriba desde que salía de entre las rocas.
Solo por ahí se podía acceder a la parte honda del sótano sin tener que descender a través de las cuerdas desde lo más alto. Columba Florida pidió verlas ahí. Sin embargo, mucho rato después de la hora acordada no llegaba. Entonces, a pesar de que el espectáculo era único, tomaron la decisión de marcharse y no esperar más a la chamana, pues tenían que regresar antes del mediodía. Estaban a punto de salir cuando desde lo alto del sótano comenzó a bajar una intensa masa de viento. Elisa le reconoció de inmediato. Era Columba. Pero en esta ocasión daba vueltas y movía con fuerza los helechos y ramas que cubrían los profundos muros. Al chocar contra estos, volvía a subir para de nuevo bajar con mayor intensidad hasta llegar al agua. La movía de tal manera que por momentos al fondo se veían las grandes rocas que tenían rostros labrados. Al verlos, Elisa quedó paralizada, pues tuvo la misma sensación que con las sombras que conoció durante su desmayo en la vieja estación meteorológica. Sabía que se trataba de los mismos seres. Cuando volvió la calma, Elisa sintió una mano que le tocaba el hombro por detrás. ¿Los viste?, le preguntó Columbo. Columba Florida es uno de tus personajes y es casi el personaje principal de la magia, es la chamana, ¿verdad? Sí, así es. Y creo recordar en tu proceso creativo que nos decías que el 80% de los lugares que describes en la novela son lugares originales de la Huasteca. Sí, así es. Para escribir la novela sí documenté bastante cada episodio, sobre todo cuando se trataba de la cultura Tenec, porque quería eh, mencionarla en la novela para pues reivindicar un poco todo aquello que se les arrebató en el momento de la colonia. Y que es muy poco conocida, ¿verdad? Por lo menos aquí en el centro es muy poco conocida la cultura Tenec. Sí, es poco conocida porque, por lo mismo que mencionaba hace un momento, ellos, gracias al relieve de la Sierra Madre Oriental, en donde está ubicada la Huasteca Potosina, pudieron huir y aislarse y protegerse mucho de los ¿sí?, colonos, conquistadores. Ujú. Tengo entendido que el libro ya está a la venta, ¿cierto? Así es, En tu página personal, en tu web personal. sí, ¿Nos quieres decir el nombre de tu página, por favor? sí, es lulerios.com, nada más. Y así entramos a la página, entramos a ver el libro que se llama La de en medio y Así pues es. por supuesto si alguien quiere adquirirlo lo puede adquirir ahí, ¿verdad? Y ahí en la página está el punto de venta. Así es. Tengo entendido que tienes planes de venir a la capital. Tú eres, originalmente resides en San Luis En Potosí, San Luis Potosí. que vas a venir a la capital As- próximamente a presentar el libro también, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, en cuanto tenga la fecha y el lugar, se los hago saber pues sí, para que puedan acompañarme en la presentación del libro, en la cual tendremos a Ana María como presentadora principal. Muchas gracias. Y que ya estás cocinando el que sigue, ¿verdad? Así es, A fuego lento. a fuego lento. ¿Algo que quieras agregar, Lule? Algo para mí importante es que para conservar mucho de nuestra historia y de nuestros costumbres y de nuestras raíces, es importante encerrarlos en historias, en cuentos, en leyendas, como esta que les presento aquí en tu programa, Ana María. Y me encantaría que llegara a ustedes esta historia, porque va a hablar mucho de las raíces de nuestros ancestros, de las transformación de nuestro país. Y Claro, tienes una subtrama en la que hablas de la parte realista, de cómo va pasando los años y los sucesos históricos. Por supuesto, esa es históricos, una parte muy interesante. Háblanos un poquito más de ella. sí,
En la novela, Elisa, que es el personaje principal, además de tener toda esa magia con el pueblo Tenec y la misión que el pueblo Tenec le pide o le da, en la novela se va viendo el proceso de Lisa desde que es niña hasta que es adulta y a través de los años y se van mencionando todos los sucesos como cuando la mujer votó por primera vez, cuando llegó sobre todo a las áreas rurales, el radio, los vehículos de motor, cómo pasamos del tren a las carreteras, eh, todo lo que sucedió en esa época después de la Revolución Mexicana. En síntesis, es una novela riquísima que tuve el placer de ser el partícipe de la creación de la misma y que les recomiendo ampliamente. Eh, Ahora sí, algo más que quieras agregar, Lule. Pues solamente invitarlos a que sigamos leyendo como un acto de Rebeldía. valor y de rebeldía. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias también a Jesús Escobar Tobar, como todas las semanas. Y nos vemos la siguiente con alguna sorpresa más. Hasta entonces, regálenos un like, comparta, comente, por favor. Eh, Nos vemos la próxima semana y un gran abrazo. Hasta entonces.